Dice Santiago que Abraham era amigo de Dios. ¿Tenía razón Santiago con eso? Sí, tenía razón. Era tan amigo de Dios que es el único personaje que describe la Biblia que Dios se sentó a consultar la destrucción de una ciudad. Mire la clase de amistad que hizo Abraham con Dios, que Dios dijo, ¿cómo ha hecho algo tan grande sin hablarlo o consultarlo con mi amigo Abraham? Entonces, esa es la relación que Dios quiere tener con nosotros. Entonces, en esta noche vamos a analizar un tema. Hemos venido estudiando todos estos días el libro de Génesis. El primer tema aquí el domingo fue Génesis 1:1, que la tierra estaba desordenada y vacía, ¿verdad? Y Dios colocó cada cosa en su lugar, las estrellas, y dejó lo más bonito, lo más especial. Dios todo lo hizo con su voz, y lo único que Dios hizo, se tomó tiempo, que hizo con sus manos, fue al hombre. Y ustedes saben que Eva salió de la costilla de Adán. Entonces, y vimos en ese estudio que nuestra vida puede estar desordenada y vacía. Todos venimos con nuestra vida desordenada y vacía a los pies de Cristo. Nadie es como perfecto, todos venimos con problemas. Porque para eso es que Dios está, para restaurarnos, para arrepentirnos y restaurarnos y levantarnos. El tema de anoche fue el siguiente. Nosotros hablamos aquí. ¿De qué hablamos nosotros anoche? Vamos a ver. ¿De qué hablamos? Vamos a ver. Los que estaban aquí anoche. ¿De qué hablamos anoche? ¿Se le olvidó? Mano Sánchez, ¿de qué hablamos anoche? Dios, ¿de qué hablamos anoche? se me olvidó. A todo el mundo se me olvidó. Seguimos en Génesis, ¿verdad? Que por más pecadores que somos, Cristo nos ama y que no importa nuestra condición. En esta noche vamos a hablar de la segunda venida de Cristo. Pero antes de hablar de la segunda venida de Cristo, tenemos que hablar de la primera. Y tenemos que volver otra vez lo que ha sido nuestro estudio durante esta semana, a Génesis. Cuando Adán y Eva pecan, hay un juicio. Dios es el juez, pero a la vez Dios está investigando qué pasó. ¿Dónde estás tú? ¿Quién te dijo que estaba desnudo? Adán confiesa, dice la mujer que me diste, y la mujer dice la serpiente. Ya hay un testimonio para hacer una condena. Y anoche hablamos de eso. Que Dios, en vez de maldecir al hombre, maldijo ¿qué? A la tierra. A la tierra. Y por eso usted ve que la tierra tiene tanta violencia, porque la tierra está maldita por el pecado. No está maldita porque Dios permite la cosa mala. Está maldita porque el hombre desobedeció y por ende entró la maldición y entró la muerte. Pero en Génesis 3:15, Dios hace una condena. Al hombre le dice, por cuanto pecaste, polvo es, y al polvo ¿qué? Volverás. Ahí hay una base bíblica que tumba la teoría de la evolución. Que venimos del mono. Que por cierto, ahora no es del mono, es de ahora el teio. Esto que hay que la gente se crea animal y come pudina. Eso no es nuevo. Ya la Biblia nos había advertido de eso. Si ellos supieran el trasfondo bíblico de eso, lo que pasa es que la gente se ha olvidado de Dios, hermano, y está perdiendo el sentido de la cosa. Todo el que desafió a Dios se volvió un animal. Nabucodonosor dijo, esta es la Babilonia que yo creé, esta es la Babilonia que yo fundé,
dice que se volvió en un animal por 7 años y comía la hierba del campo. Dios lo volvió, le permitió verse un animal para que doblegara su orgullo, y después que Dios lo recobró otra vez, que volvió a la normalidad, reconoció la grandeza de Dios. El hijo pródigo, Lucas capítulo 15, aunque no se volvió un animal, vivía y comía como un animal, porque dice que comía la algarroba. Lucas 15, 16, dice que comía la algarroba, comía lo que los cerdos comían. Entonces, todo el que coge esa moda de animal, inconscientemente o conscientemente, tiene problemas con Dios. Es otro tema. Entonces Dios dice, al polvo te hice y al polvo volverá. Yo te hice, dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Dios puso para que el hombre viviera para siempre. Pero al desobedecer, entra el pecado y por ende entra ¿qué? La muerte. La serpiente, y dice Génesis 3:15, y tú le dirás en el calcañar y tú le pisarás la cabeza. Era una profecía que se cumplió en Cristo. El diablo iba a herir a Cristo en el calcañar. ¿Cómo lo iba a herir? Lo bofetearon, lo laceraron, le dieron golpe. Pero cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, porque el diablo tiene 2 expulsiones. El diablo tiene 2 expulsiones. La primera fue la que Dios lo expulsó del cielo. Y la segunda expulsión es Apocalipsis 12, de 7 al 9. Y fue echado el diablo que acusaba a Dios día y noche. ¿Cuál es esa segunda expulsión? El cumplimiento de Génesis 3:15 en la cruz del Calvario. Ya no había más esperanza para Satanás, no había más esperanza. Ya le pisó la cabeza a Cristo con su muerte en la cruz del Calvario. Cuando Cristo le pisa la cabeza a Satanás, por eso Pablo dice, que el que tenía el imperio de la muerte, que es el diablo, ha sido como condenado o vencido. Es decir, Cristo vino a quitar el imperio de la muerte eterna. Con su muerte, Cristo ahora le dice al hombre, tú no tienes que perderte eternamente. Por eso dice Juan 10:10, yo vine para que tú tengas vida y la tengas en abundancia. Entonces, si Cristo hizo una promesa en Génesis 3:15 de que vendría por primera vez, ¿se cumplió la promesa, sí o no? Sí, se cumplió. Pero había algo interesante que dice el libro de Lucas y el libro de Marcos. ¿Ustedes creen que la primera venida de Cristo estaba escrita en las Escrituras? Claro. Claro que sí. Léase en su casa Daniel capítulo 9. Daniel era uno de los exiliados de los judíos en el pueblo de Babilonia. Y Daniel era un hombre de oración. Se menciona mucho a Daniel como un hombre de profecía, pero Daniel era un hombre de mucha oración y de mucho estudio de la palabra. Entonces Daniel se encontraba en Babilonia, vivía en Babilonia, pero no vivía como los babilónicos. Sabía que había una promesa de que había que salir de allí. Y él leyendo en los libros y lee los pergaminos de la profecía de Jeremías, que dice que el pueblo tenía que pasar 70 años en cautiverio. Y él está esperando los 70 años, como tú y yo estamos esperando la segunda venida de Cristo. Pero de repente Dios le muestra una visión a Daniel y dice 2300 tarde y mañana. Entonces Daniel dice, pero vaca, yo estoy esperando que se acaben los 70 años y ahora Dios me dice a mí que hay 2300 años tarde y mañana. ¿Qué es esto? Y dice que se puso débil porque no podía comer, dándole mente al asunto. Se enfermó y dice que pasó más de un mes sin probar comida ni bocado, sin comer manjar suave.
Estaba preocupado porque dice, ya vamos a ser libres. Y ahora Dios me dice que 2300 tarde y mañana. Entonces Dios envía al ángel Gabriel y le explica a Gabriel. Mira, Daniel, estos 2300 días, hay una semana que es lo mismo que 490 años para tu pueblo Israel. A mitad de la semana se le quitará la vida al Mesías. En el año 27 Cristo empieza su ministerio con su bautismo. Y en el año 31 a Cristo le quitan la vida en la cruz del Calvario. Había una fecha para venir el Mesías. Pero sorpresa. El Mesías nace. Y los dirigentes religiosos no se dan cuenta que el Mesías nació. Porque dice Lucas que José y María fueron a presentar a Cristo a los 8 días de nacido. Y el sacerdote lo presenta. No se está dando cuenta que está cargando al Mesías prometido que la Escritura había predicho en Daniel 9. Los religiosos, los que se encargaban de estudiar la Biblia, no se debían dar cuenta que el Mesías había nacido. Ni el gobernante ni los religiosos sabían que el Cristo había nacido. Porque hoy dice, cuando los magos le dicen, el Nazareno tenía que nacer en Belén. Dice, oye, cuando ustedes sepan, háganmelo saber. No sabía el gobernante, no sabían los religiosos. Y el sacerdote carga al niño y lo presenta. Pero Dios siempre tiene un remanente representado. ¿Y quiénes estaban en el templo? Ana y Simeón. Ana, una viuda, vio y Simeón cargó al Mesías y dijo, ahora mis ojos ven la salvación de Israel. Le dijo a María, este que tú ves aquí será para la salvación de muchos, pero también será espada para muchos. Ahora, Señor, tú puedes cerrar mis ojos, porque mis ojos han visto al Salvador ¿de quién? Del mundo. Simeón y Ana sí estaban bien claros de la fecha que venía el Mesías, y los magos también, y los sabios también. Pero el mundo religioso no estaba pendiente de la venida del Mesías. ¿Cristo vino, sí o no? Vino. Vivió una vida perfecta, murió y resucitó y se fue para el cielo. Ahora bien, la segunda venida de Cristo. Cristo viene. Amén. Amén. Si la primera venida se cumplió, ¿por qué debemos dudar que la segunda venida no se cumplirá? Mire, yo tengo un amigo mío que es ateo. Y él me dijo a mí, llegamos a la conclusión. Yo le dije a él, mira, crea tú o no crea, Cristo viene. Porque Dios no está sujeto a lo que el hombre piensa o lo que el hombre cree. Dios es Dios.